Abordar la salud mental y el bienestar socioemocional como ejes centrales en el desarrollo de las comunidades educativas es uno de los desafíos que tenemos a nivel global y también en Chile. ¿Por qué es necesario que profesores y alumnos puedan tener integradas estas herramientas que no vienen en el paquete educativo siempre? ¿Cómo podemos avanzar en estos temas, mejorar la convivencia dentro de las escuelas? Hoy tenemos con nosotros a una especialista, Vaiva Martisone, doctora en Psicología Clínica de la Universidad de Letonia e investigadora del programa Promoting Mental Health at School, o Promoviendo Salud Mental en los Colegios, para que nos pueda enseñar un poco sobre la visión internacional que existe sobre este tema. Gracias, Vaiva, por acompañarnos en Sanamente. Gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿por qué necesitamos nuevas herramientas en los colegios? Es una buena pregunta, porque dices que necesitamos nuevas herramientas. Yo diría que solo necesitamos una nueva conciencia. ¿Por qué es importante? Porque las escuelas no son solo para enseñar y aprender cosas académicas. Puedo decir que el aprendizaje socioemocional no es algo absolutamente separado. Y si hablamos de una buena salud mental, de un buen crecimiento de la personalidad y también de un buen rendimiento académico, entonces son como las dos caras de una misma moneda. Y necesitamos esta conciencia de que es necesario implementar diferentes estrategias de promoción del bienestar en nuestra educación, ya desde la época preescolar. Porque el aprendizaje socioemocional y la promoción de la salud mental facilitan el aprendizaje académico. Claro, me gustaría detenerme ahí y volver a una pregunta que es constante. ¿Necesitamos educación socioemocional ahora porque la vida es más compleja que en el pasado? ¿O siempre hemos requerido este tipo de herramientas y ahora sabemos que las necesitamos? Sí, probablemente ahora somos más conscientes de que es necesario que esta actitud histórica hacia la escuela cambie. Quiera que la escuela enseñe a leer, calcular y escribir. Pero las cosas socioemocionales y de desarrollo de la personalidad estaban bastante descuidadas. Y a veces incluso dividíamos esas cosas y decíamos, ok, la escuela enseña, pero la familia hace otras cosas. Pero ahora entendemos que un buen aprendizaje académico no es posible sin autorregulación, sin emociones bien reguladas, conciencia de nuestros pensamientos, gestión de nuestro comportamiento. Me gustaría detenerme en una parte de tu respuesta, y es que solemos dejar un espacio de nuestro desarrollo a las familias, pero las familias durante los primeros años de un niño no son necesariamente buenas para entregar herramientas emocionales. De hecho, normalmente las familias son un lugar donde se reproducen heridas o traumas de los mismos padres o madres. Entonces, ¿cómo ves la relación entre la educación en todo el proceso de vida de un alumno y la que debe ocurrir dentro de la familia? Sí, diría que no podemos dividir esos dos aspectos porque el desarrollo socioemocional es una parte integral del desarrollo en general del niño. E incluso si la situación en la familia no es la mejor, entonces el desarrollo socioemocional de todos modos continúa. Si dices que a veces las familias no son muy positivas en el aprendizaje de los niños, entonces la importancia de la escuela incluso aumenta. Es más importante. Sí, es más importante. Ahora, los profesores son el centro, el origen de un proceso educativo positivo o fatal.
Entonces, ¿cómo podemos trabajar con maestros que están en una situación de mucho estrés, usualmente preocupados por las necesidades del sistema y con muchos estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables? ¿Cómo crees que ese trabajo finalmente es posible? Creo que es más fácil de lo que creemos porque necesitamos construir la conciencia de los profesores de que la enseñanza y el aprendizaje empiezan con las relaciones. La primera tarea de los profesores es crear una relación positiva con cada estudiante y también sostener expectativas muy positivas con respecto a cada niño. Y diría que la primera cosa es que los profesores deben entender que el aprendizaje socioemocional no es algo separado. Como dijiste, los profesores dicen que estamos preocupados y que trabajamos muy duro y que tenemos muchas tareas. Pero es necesario entender que el aprendizaje socioemocional o la promoción de la salud mental y el bienestar no es una tarea separada, un peso separado. Debe ser integrado en las prácticas de enseñanza diarias. Las escuelas normales no deberían hacer actividades separadas o implementar programas por fuera. ¿Crees que la nueva normalidad, la sala de clases súper tecnológica, es finalmente buena? ¿Deberíamos usar tantos teléfonos en los colegios? Porque esta es una discusión que está ocurriendo en Europa y ahora también está acá en Chile. Hay muchos colegios que están prohibiendo esas tecnologías dentro de la sala de clases. ¿Qué piensas? Puedo responder desde dos lados. Uno de los aspectos es que las tecnologías también son buenas, no son malas. Pero otro aspecto es que si tenemos un impacto tecnológico muy alto en nuestro aprendizaje, entonces la conversación normal con el profesor se vuelve de especial importancia. Y es una buena sustanciación porque la que necesitamos es el aprendizaje socioemocional, pero establecer algunas reglas sobre cómo usar teléfonos móviles es una buena aproximación, porque también lleva a la autorregulación. Los estudiantes muy frecuentemente dicen que no lo están usando, que es solo en su mesa. Pero lo toman de todos modos. Sí, por supuesto. Y distrae la atención y también es necesario construir este aprendizaje autorregulado. Y si tenemos algunas reglas de no usar teléfonos móviles, es bueno. ¿Cómo se enseña la autorregulación? Porque es muy difícil, especialmente si no tienes una buena base, si no viste a alguien que a su vez estaba, él o ella misma, regulados. Es difícil aprender de un modelo que no hemos observado. ¿Cómo se enseña en las escuelas? La autorregulación es una herencia, porque incluso los recién nacidos tienen habilidades autorreguladoras rudimentarias. Por ejemplo, si el ambiente es muy ruidoso, los niños pueden chuparse el dedo para calmarse. Y también podemos enseñar la autorregulación. Por ejemplo, un profesor pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Y después invita a responder solo a 5 niños, no a todos los niños. Es una manera indirecta de cómo, en la práctica de enseñanza día a día, se puede forjar la autorregulación. Podemos enseñar la autorregulación directamente con actividades especiales y también indirectamente con prácticas de enseñanza, estrategias. ¿Cuál es el papel de la amabilidad en el ambiente escolar?
Me gusta esta pregunta, porque a veces entendemos mal que el aprendizaje social y emocional y la promoción de la salud mental son solo emociones agradables, que todo el mundo está feliz y sonriendo, sin problemas ni conflictos. Creo que la amabilidad, como dijiste, es esencial. No se trata solo de alegría y felicidad. Y no se trata de estar bien o estar de acuerdo. Absolutamente. Puedes no estar de acuerdo y ser amable. Sí, creo que la amabilidad, podemos reafirmar la amabilidad como el respeto. Y el respeto debe ser uno de los valores principales de nuestras escuelas. Y a veces decimos que ya tenemos educación de valor en nuestras escuelas, pero los valores no se pueden enseñar declarativamente. Los valores tenemos que integrarlos y encarnarlos. Como una cultura. Sí, sí. Me gustaría saber más sobre tu programa para trabajar en los colegios. ¿Cómo funciona? Sí, creamos un consorcio internacional con varios países europeos. Creamos un programa para la promoción de la salud mental en los colegios. Y la base de este programa es el marco de la promoción de la salud mental. Y en el centro de este marco está la salud mental y el bienestar de los estudiantes y también de los profesores. Y eso es muy importante. Se puede dividir en tres principales áreas. Dos áreas son la promoción y la otra es la prevención. Lo que promovemos es el aprendizaje social y emocional y las habilidades sociales y emocionales. Podemos dividirlo en 5 áreas. Son la conciencia de sí mismo y la gestión de sí mismo, la conciencia social, las habilidades de relación y la decisión responsable. Y la segunda área es la resiliencia. La resiliencia es muy importante porque estas actividades son sobre problemas muy difíciles y existenciales, sobre pérdida, sobre divorcio, sobre el duelo, sobre enfermedad crónica. Y la tercera área es la prevención. Prevención de problemas en comportamientos sociales, emocionales. Entonces, es todo el contenido de todas las clases y los profesores están preparados para liderar las clases de la salud mental en las escuelas. Lo único es que también tenemos materiales preparados para las familias. Cómo fomentar la salud mental en las familias. Y también un libro separado para los profesores sobre cómo promover su propio bienestar personal. Porque también la personalidad de los profesores y la competencia social y emocional de los profesores son muy importantes. Si no son buenos, no puedes trabajar con los estudiantes, por supuesto. Sí, pero no es tan dramático, porque algunos profesores no tienen tanta confianza y no son muy habilidosos para liderar lecciones de aprendizaje social y emocional directo, pero son bastante habilidosos para implementar este aprendizaje social y emocional indirecto a través de diferentes estrategias de enseñanza, como organizar el trabajo de grupo y otros roles. Integrar la diversidad, los estilos, los tipos de profesores. Me gustaría hablar de una parte de tu descripción en la que planteas cómo lidiar con el trauma, el duelo y la separación. E incluye la experiencia humana completa, como una en la que vives tantas situaciones distintas de dolor, de sufrimiento. Eso es interesante porque suena como nuevo. Normalmente cuando somos niños no hablamos de estas situaciones en ningún contexto, de la muerte, del dolor. ¿Por qué tienes esa pieza incluida en tu programa?
Porque si nosotros... Y es algo de lo que en general no hablamos cuando somos niños. Es un problema, tal vez. Sí. Y también medimos la efectividad de este programa. Y recolectamos datos cuantitativos y entrevistas cualitativas. Y le pedimos a los estudiantes cuáles son las clases más interesantes o más valiosas. Y los adolescentes reportaron que las clases más valiosas fueron las de la resiliencia, porque nadie habló con ellos de cómo fue durante la pandemia o de situaciones muy difíciles y complicadas. Y la escuela es, tal vez, el mejor lugar después de la familia para hablar de esas cosas existenciales y muy importantes. Y proporcionar orientación. Obtener orientación para los estudiantes, porque recogen y están enfrentados con tanta información diferente de Internet. Y necesitan reflexión. Contexto. Contexto y opinión de los adultos también. Y fue muy interesante que los estudiantes preguntaran a sus profesores, específicamente a sus profesores de clase, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Y también los profesores de edad se sorprendieron. Ya saben, los estudiantes están interesados en su opinión. Eso es muy lindo porque la adolescencia es un momento de muchas preguntas existenciales en el que realmente a veces conoces o ves ciertas cosas por primera vez. Entonces es un espacio muy interesante de intercambio. Muchas gracias por esta conversación. Pasó tan rápido, pero gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias.